Ok, muchachones, ya estamos aquí. We have has y have. ¿Con qué personas dijimos que utilizamos have? Has, perdón. O has. Ah, con has, perfecto. Aquí está. ¿Esta qué forma es? Mi forma afirmativa, ¿sí? Recuerden, estamos en presente simple. Y I, you, they, and we. It is have. Ya se está acabando. Ok. Esas son sus formas afirmativas. Ahora, ¿qué va a pasar cuando estemos negando? Forma afirmativa. Si estamos negando, muchachas, vamos a utilizar nuestro auxiliar. ¿Qué auxiliar es? El auxiliar don't o doesn't, dependiendo de la persona. Entonces, yo aquí voy a utilizar a negar doesn't y automáticamente va a desaparecer mi verbo has. Lo sustituyo por mi verbo have. ¿Sí? Es importante, era importante mencionarles esto, explicar esto. He, she, it doesn't have. He, she, it has. Afirmativa. Maestra, a ver, por ejemplo, allá es donde no le entiendo. A ver. Cuando es forma negativa, es doesn't, Así es. pero ¿por qué desaparece y se pone el have? Porque el doesn't, haz de cuenta que ya te está ayudando a convertirlo como a has. Con esto, con la ES, automáticamente ya no es necesario que pongas tu verbo has. Como no es necesario, ¿sí? El verbo debe de regresar a su forma simple. ¿Cuál es su forma simple? Have. Este auxiliar ya te ayuda automáticamente a convertir todos los verbos o a quitarles la S a los verbos, por así decirlo. Es lo mismo que si pusieras, por ejemplo, doesn't have, aquí voy a abrir otra llave, ¿eh? Doesn't have o doesn't eat, ¿sí? Doesn't cook, ¿sí? Con la S aquí, ya la tienes aquí en el auxiliar, ya no es necesario que la agregues a los verbos. Ah, ya. mismo, A ver, entonces, ¿sí? por ejemplo, una oración, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, con terceras personas, aquí te lo voy a poner. Ah, ese nada más es para terceras personas. Sí, acá están las otras personas abajo. Mira. Pero en tiempo, ¿qué? El presente simple. Ah, va. Acuérdense que presente simple, ¿cuál es? Yo corro, yo bailo, yo brinco, ¿sí? Yo trabajo. Ahora, vamos con el ejemplo con este. He doesn't, porque lo estoy negando, ¿verdad? Debo de utilizar el auxiliar. Voy a ponerme mis lentes para ver bien. Okay. He doesn't como estoy negando, ¿qué le va a pasar al verbo has? ¿A qué lo voy a convertir? Have. Ajá. He doesn't have, por ejemplo, he doesn't have a car. Ahí está. He doesn't have a car. Otro ejemplo. She. Que sería, él no tiene un carro. Así es. Perfecto. Ok. Y en la forma positiva. Entonces, ahí voy, nomás déjenme acabar este. Ok, la forma afirmativa, ahí voy. She doesn't
She doesn't. She doesn't. Ah, sí, está ahí. She doesn't cook. ¿Sí? Otra vez, eliminé la S porque ya la tengo aquí. She doesn't cook every day. Ahí está. Forma negativa. ¿Qué es ¿Hay cook? alguna? ¿Perdón? ¿Qué es ¿Mande? cook? Cook, cocinar. Entonces, ella no cocina. Todos los días. Así es. Ok. ¿Alguna duda de la forma negativa? Entonces nos vamos con la forma afirmativa. Entonces, ahora voy con la forma afirmativa. Entonces, vamos a ver. En la afirmativa sí ya nada más dejamos el has, ¿no? Así es. Déjenme lo pongo aquí. Forma afirmativa. Ahora vamos con la afirmativa. She has. Volvemos a traer a has, porque no hay auxiliar. She has 3 brothers. ¿Sí? She has 3 brothers. Forma afirmativa. ¿Sí? He has. Bueno, he cooks. He cooks. ¿Sí? He cooks on weekends. Ahí está. He cooks on weekends. ¿Se fijan? ¿Preguntas hasta ahorita, muchachones? No. Perfecto. Ahora vámonos con los plurales. Acuérdense que son... Entonces nada más, es que era lo que ya le entendí. Ajá. El has es solo por afirmativo. Y cuando estás negando es el auxiliar doesn't. Así es. ¿Y qué le pasa al has? Se convierte en have, Así es. pero en cuando son en he, you, they y we. ¿Quién es? Las terceras personas. Nada más con quién es. El have. El have, ¿con quién es nada más? Nada más es con I, you, they, we. Así es. ¿En qué Ok. forma? Afirmativa. Así es. Y en su forma, te voy a preguntar, cuando estás afirmando en terceras personas con el verbo tener, ¿cuál es tu verbo? No. Has. Si estás negando en tercera persona, ¿cuál es tu auxiliar? Doesn't. Doesn't. ¿Y qué le pasa al verbo has? ¿Qué le hacemos al verbo has? Lo quitamos. Quitamos y lo sustituimos ¿por quién? Por have. Así es. Lo mismo sucede en preguntas, muchachas. ¿Les puedo borrar esto y poner el ejemplo de preguntas? Sí. Ok. Elimino esto. Y me voy a la forma interrogativa. Entonces, si es mi forma interrogativa, ahora en vez de mi auxiliar venir después del sujeto, ¿dónde lo voy a ubicar? ¿Antes de quién? Del sujeto.
¿Y cuál va a ser mi auxiliar? Does. ¿Sí lo ven? Me lo amplío un poquito más. Ahí está. ¿Sí? Does, he, she, it. Y luego el verbo, ¿qué le va a suceder al verbo? ¿Le dejo la S o se la quito? A ver, acuérdense de las reglas. Perdón, me perdí un segundo, es que me hablaron. ¿Qué le va a pasar? Ya tengo mi auxiliar does. Y dijimos que mi auxiliar does nada más lo ocupo con quién. He, she, it. Ahora, utilizo el verbo. ¿Cómo debe de ir el verbo en su forma simple? Ahí. ¿Qué le va a pasar al verbo? Si ya tengo el auxiliar acá con la S. Pues ya dijo que es la forma simple. Así es. Entonces, work. Elimino la S por completo. Ya no la ocupo. Ya la tengo en el auxiliar. Ya está aquí. ¿Sí? Work, eat, eat. ¿Sí? Eat, study. ¿Se fijan? ¿Y qué me va a faltar? Mi complemento o el verbo y mi pregunta, my question word. No debo de olvidarlo, para indicar que es una pregunta. ¿Dudas hasta ahorita de esta? Con confianza, muchachas. Si tienen alguna duda, digan, no pasa Un nada. ejemplo, maestra. ¿Un ejemplo? A ver. Ajá. Sería, does she have does she have children? ¿Sí? Recuérdenlo, ¿cómo es mi estructura? Auxiliary, subject, verbs en su forma simple y complement. ¿Se fijan? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Does she have children? Respuestas cortas, ¿cuáles son? Yes. She what? Yes, she does. ¿Sí? Afirmativa. Or, no. Esa es pregunta, ¿verdad? Esta es pregunta, así es. Preguntas con respuestas cortas. En no, she doesn't. Forma negativa. ¿Sí? Questions? Ya si es una respuesta larga, ya no ocupo el auxiliar. Oh, lo sigues ocupando todavía. El auxiliar lo vas a utilizar para preguntar y para negar. Ya sea en respuestas cortas o en respuestas largas.
¿Sí? Si quiero responder, por ejemplo, que sí. Yes, tengo que decir, yes, she does to have children. No. Have two Yes, children. nada más. No, yes, she does. Sí, porque nada más te están diciendo, ¿ella tiene hijos? ¿Sí o no? Sí, sí tiene. Punto. Yes, she does. A menos que te dijeran, how many children does she have? Que te pidan información, entonces sí. She has 4 children. ¿Sí? Ok. Entonces, mañana vemos las informative questions. Se les dice preguntas informativas, ¿sí? O WH questions. Ok. ¿Hasta ahorita hay alguna duda de esto? No. Ok, entonces, ahora paso a con quiénes. Con los with the plural nouns. Si plural, subject pronouns. Voy a borrar eso para que no les cause confusión. Aquí está. Entonces, ahora voy a decir affirmative. Yes. Perdón, I have afirmativo. Ejemplo. You have a big house, por ejemplo. Ahí está. You have a big house. Affirmative statement. You have a big house. Or they have a big family. Ahí está. ¿Sí? Forma afirmativa. Recuerden, mi estructura es subject, verb, and complement. Ahí está, complement. ¿Sí? Hasta ahorita alguna duda, any question up to now about plural subject? ¿No? Entonces, vamos ahora con la forma negativa. ¿Qué dijimos? May I erase? ¿Puedo borrar? Ok. Entonces, si estoy negando, ¿qué tengo que utilizar, muchachones? ¿Qué tengo que utilizar para negar? Don't. Así es. Don't. Ya no entra 12, aquí es don't. ¿Y el verbo en qué forma? En su forma simple. Aquí no hay problema de quitar o poner. Aquí no. ¿Se fijan? Sí, I don't, you don't, they don't, and we don't. Ejemplo. Ah, bueno, work y el verbo have sigue siendo el mismo. Aquí no se modifica. Ahí está. Entonces, un ejemplo sería, I don't work.
I don't work on weekends, por ejemplo. Ahí está. You o they, como quieran. They don't have a job. ¿Se fijan? Aquí es un poquito más, es más fácil. Ok, ¿dudas hasta ahorita de este ejemplo? No. ¿No? Bueno, ahora nos vamos ¿a qué forma? Nos vamos a la forma interrogativa. ¿Qué dijimos que pasa con el auxiliar cuando es forma interrogativa, muchachas? ¿Hacia qué lugar nos vamos? El Pone al auxiliar va principio. primero. Ajá. ¿Y cuál es mi auxiliar? Para preguntar, con plurales, ¿does o do? Do. Perfecto. Ahí está. Más el verbo en su forma simple. ¿Sí? Ahí está. ¿Se fijan? Ahora vamos a sacar ejemplos. ¿Sí? Do you have okay. Do you have a big family? Esa sería. Do you have a big family? Respuestas cortas, ¿cuál será? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Ya lo pongo. Yes, I do. Or, negative form, respuestas cortas. No. I don't. Okay. Otro ejemplo. Do they work? Do they work here, por ejemplo? ¿Se fijan? Auxiliary, subject, verb, and complement. Do they work here? Yes. Respuesta corta, ¿cuál será? Yes, I do. They. Hey. Abusadas con el sujeto. Yes, they. Correcto. Do. O la forma negativa. No, they don't. They don't. ¿Sí? Questions up to now. ¿Dudas hasta ahorita, muchachonas? No. Ok. Y el último ejemplo, it.
A ver, ustedes díganme cómo quedaría el ejemplo con it. Do she eat? A ver, porque acuérdate con qué personas estamos. Ay, sí, perdón, con plurales. Entonces, Do we do we, ajá. eat Ujú. apple? Do we eat apples? Short answers. Yes, we do. Yes, we do. Or, No, we don't. perfectísimo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas hasta ahorita, muchachones? Sí, como yo estaba diciendo que era she, entonces hubiera dicho dos. Dos. ¿Alguna otra duda, muchachonas? Muchachones. Entonces, pues. No, teacher, solo me distraje. Ok. Entonces, déjenme compartir pantalla, sentarme al escritorio. Denme chancita. Ok. Muy bien, muchachonas. Entonces, si no hay ninguna duda, busquen por favor la tarea del presente simple de esta semana. Les recomiendo que la empiecen a contestar. ¿Sí? Empiecen a contestar para que vayan reforzando esto. Mañana seguimos con el tema. Acuérdense, nos falta ver WH questions. ¿Sí? Nos falta, es la última parte para cerrar con lo que es presente siempre las estructuras. Pero seguimos practicando, ¿sí? Este tiempo. ¿Alguna otra duda o pregunta, muchachones? ¿No? No. ¿No? Ok. Entonces nos vemos mañana, muchachonas. Cuídense mucho. Gracias por haber estado aquí. Bye, bye. Bye. Bye, thank you.